como una excitación, ¿sí? Y aquí, pues nada más ampliando un poquito, el espectro puede ser de aceleraciones, velocidades o desplazamientos máximos. Entonces, generalmente se omite la palabra máximo, ¿no? Porque ya se supone en la definición del espectro, pues está de manera explícita el máximo. Ajá. Y generalmente es el máximo en valor absoluto, se me olvidó comentarles, ¿verdad? No necesariamente el valor máximo es positivo, pero en el análisis paso a paso, pero en el espectro se pone positivo. Uh-huh. Eso hace que las fuerzas generadas siempre sean positivas. Bueno, y entonces ahora, ¿cómo se obtienen las fuerzas? O mejor dicho, ¿cómo intervienen los modos para la obtención de las fuerzas sísmicas? Porque ahí hay un detallito, ¿verdad? Entonces, ahora lo que hemos hecho, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra estructura de 10 niveles, ¿no? 1, 2, 3, 4. Bueno, vamos a considerar así nada más 5 niveles, ¿no? Entonces, esta estructura de 5 niveles la hemos descompuesto de manera equivalente en una estructura que tiene un periodo T1, ajá, una estructura que tiene un periodo T2, ¿sí? T2, una estructura que tiene un periodo T3, acuérdense que T1 mayor que T2, mayor que T3, etcétera. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cada una de estas estructuras, ¿verdad? Se pasan por el espectro, el de diseño, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, por aquí anda el periodo T1, que le corresponde una aceleración A1, a lo mejor el periodo T2 anda por aquí, que les corresponde una aceleración A2, y el periodo T3 anda por acá, una aceleración 3. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, con las aceleraciones modales, se pasan a fuerzas. Ajá. Se pasan a fuerzas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿ah? Se pasan a fuerzas. En el primer modo. Uh-huh. Fuerzas. En el segundo modo, vamos a pensar que es así el segundo modo, ¿ah?
fuerzas en el tercer modo. Ajá. ¿Sí? Ahora, la estructura no va a estar vibrando ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer modo. Se supone que la estructura es una suposición del método, ¿verdad? La estructura vibra en una combinación de sus modos. Ajá. A lo mejor en algún instante, la, la, la respuesta predominante se parece, o la respuesta en un instante de tiempo se parece a la del primer modo, ¿no? A lo mejor aquí está el primer modo y en un instante T a lo mejor está vibrando así, ¿ah? Se parece al primer modo, pero no lo es, ¿ah? Para un cierto T diferente de cero, ¿no? A lo mejor en un incremento T más en otro tiempo, ¿verdad? T más delta T, la estructura está vibrando en algo parecido al segundo modo, pero no es el segundo modo, ¿verdad? Oh, o sea, se parece al segundo modo, pero no es el segundo modo, ¿no? Sí, a lo mejor es así y la estructura está vibrando en algo parecido al segundo modo, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene la vibración final de la estructura? Pues primero se hace hincapié en los valores máximos. O sea, lo que nos interesa son los valores máximos. Y entonces la respuesta de la estructura, ¿verdad? Se toma como una combinación modal, y una combinación modal pudiera ser la respuesta máxima en cada modo, ¿no? Más la respuesta máxima en el modo 2, más la respuesta máxima en el modo 3. Se puede expresar así, ¿verdad? La suma de la respuesta máxima en el modo J, desde J igual a 1 hasta el número de modos, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, en el primer modo podemos tener un cortante en la base, B1. En el segundo modo, pues un cortante en la base B2. Entonces, en la estructura que nos daría
máxima es la que propuso el doctor Emilio Rosenbluth el siglo pasado, que se conoce como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿verdad? Entonces, el cortante, ¿verdad?, va a ser la respuesta en el modo 1 al cuadrado más la respuesta en el modo 2 al cuadrado más la respuesta en el modo 3 al cuadrado más, y la raíz, y de esa suma se extrae la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, esa respuesta se le conoce como la raíz cuadrada de la suma de las respuestas en el modo j elevado al cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo, aplicada a los cortantes, el cortante, ¿sí?, sería la raíz cuadrada de b1 al cuadrado. Bueno, aquí sería más, ¿verdad?, más el cortante en la base en el modo 2 elevado al cuadrado, más el cortante en la base del modo 3 elevado al cuadrado, más, ¿sí? Ese sería la respuesta de acuerdo a este criterio. Esta respuesta de valores máximos en los programas la identifican así como ABS, la suma de los valores absolutos, y esta la identifican como S, R, S, S. La raíz cuadrada de la respuesta de los modos, ¿no? De la suma de los modos. Bueno. Y hay otras reglas de combinación, ¿verdad? Hay otra regla de combinación. Hay una que se llama combinación cuadrática completa, CQC. Bueno, aquí para que no se vaya, CQC. Y hay otras reglas. Las más usadas en ingeniería civil son estas dos: la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados o la combinación cuadrática completa. Entonces, esa regla de combinación, pues hay que especificársela a los programas, o decirles, o ver cuál está tomando, ¿no? La regla más general, ¿sí?, es esta. Esta no es tan general. Los modos deben de estar alejados, ¿no? T1 debe estar alejado de T2, T3, en al menos un 10%, pero a veces no se cumple esta regla. Sobre todo para los modos superiores. Para los primeros modos, pues sí se cumple, para los modos superiores, ¿no? Bueno, entonces ya estamos listos, ¿verdad?, desde el punto de vista teórico, para activar el análisis dinámico modal espectral pues en este caso en el programa Robot, ¿no? Entonces, bueno, no había abierto el programa. Vamos a abrir el programa. Y me estaba acordando que falta hacer algunos cambios al modelo. ¿Se acuerdan que tiene columnas diferentes por nivel? Eso ya no lo hicimos. Pues aquí me dicen que si estoy grabando. Híjole, ¿en qué creen? No estaba grabando. Apenas me acabo de dar cuenta.
Apenas me acabo de dar cuenta del mensaje. Ahora sí ya está grabando. Bueno, no se grabó, pero aquí está, ¿verdad? Lo que acabamos de ver. Entonces, nos faltaba, antes de irnos al receso, obtuvimos el espectro, pero este espectro es para sistemas de un solo grado de libertad, ¿verdad? Sí. Aquí estamos hablando de un solo grado de libertad, ¿sí? Y nuestro edificio no tiene un solo grado de libertad, tiene varios grados de libertad, ¿no? Uh-huh. Entonces se obtiene la respuesta en cada modo y luego se combina usando alguna regla de combinación. Que dicho sea de paso, estas reglas de combinación pues no tienen nada que ver con la ingeniería estructural, son reglas probabilísticas para determinar la respuesta máxima como en función de las respuestas de componentes de un sistema. En este caso, pues es un sistema estructural, ¿verdad? Bueno. Y también como comentario, a esta regla se le conoce, a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, se le conoce como la regla de Rosenbluth, uh-huh, en, en honor al doctor Emilio Rosenbluth. Uh-huh. Ajá, Emilio Rosenbluth, un profesionista, investigador mexicano del siglo pasado, creo que falleció a finales o a principios de este siglo, y pues fue nacionalizado, creo, de origen libanés o ¿cómo se llama israelita, o no me acuerdo de por allá, pero nacionalizado mexicano. Eh, Durante varios años, inclusive después de su muerte, se siguió conociendo esa regla como la regla de Rosenbluth, pero pues ya me he dado cuenta que en algunos textos, sobre todo textos gringos, pues ya no le llaman la regla de Rosenbluth, le llaman la regla de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, pero quien propuso esa regla para ingeniería estructural por primera vez, pues fue el doctor Emilio Rosenbluth, pero en fin, pues ya le están quitando ahí mérito, ¿no? Bueno, entonces vamos a ejecutar. ¿Sí me siguen oyendo ahora? ¿Sí? ¿O ya se...? Sí, yo veo ahí el audio, ¿no? Sí, sí Espero lo que... escuchamos. Sí. Y también nos falta poner los muros. Caray, está deformada por peso propio, está rara, ¿va? Bueno, yo creo que fue ahí de un cambio de escala. Listo, ahí está el edificio sin deformación y sin extrusión de sus elementos. Ajá. Bueno,
Entonces, ya realizamos el análisis modal, ¿verdad? ¿En dónde está la regla de combinación? Nos vamos a preferencias del proyecto, o está en preferencias del proyecto, o está en preferencias generales. Aquí está análisis estructural y análisis modal, ¿sí? Fíjense, está obteniendo la participación modal como la suma de los valores absolutos. Y entonces la que queremos nosotros es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. ¿Sí? Entonces ya modificamos. Ok. Vamos a guardar aquí en estos parámetros. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos al análisis modal. Análisis, tipos de análisis. ¿Sí? Y para definir el espectro, para definir una condición de carga espectral, el modal tiene que ya estar activado, debe haber una condición que se llame, bueno, independientemente de cómo se llame, el tipo de análisis debe ser modal. Entonces le damos clic en una nueva, y cuando hace rato, sí, creo que fue hace rato, o ayer, o no me acuerdo, cuando se activaba modal por primera vez, no daba opciones, no daba varias opciones de análisis. Ahora sí ya se pueden pues definir todas, porque las que usen el modal pues ya están activas, ¿verdad? O un análisis modal. Entonces ahora nos cambiamos a espectral, ¿sí? Y si ven ustedes, hay otros análisis de tipo sísmico, pero generalmente usan criterios de otros países. Por ejemplo, el del método de la fuerza equivalente, usa este reglamento, el sísmico también, usa el Eurocódigo versión 8, pero nosotros no queremos ninguno de esos y vamos a hacer un análisis espectral. ¿Se acuerdan cuando comentamos de la fuerza excitadora como una función periódica o armónica? Pues aquí está la opción para hacer un análisis con ese tipo de fuerzas. Un análisis paso a paso. Aquí podemos hacerlo con definiendo o especificando los acelerogramas. En fin, hay otros tipos de análisis. Espectral y OK. Los resultados se van a perder, no importa. Y condición de carga espectral. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que definir el espectro. Entonces hacemos clic en definir el espectro. ¿Sí? Y aquí especificamos de qué tipo de espectro se trata, ¿verdad? Entonces es un espectro donde tenemos en el eje horizontal X periodo, pero en el eje vertical no tenemos velocidad, como está tomando ahí por omisión, tenemos aceleración. ¿Sí? Nombre del espectro, pues así. Así, y adicionamos. Al adicionar ya este nombre de espectro, se abre la opción de puntos y la opción de interpolación entre espectros. Entonces nos vamos a puntos. Y aquí tiene el nombre que le acabamos de dar. Y aquí podemos introducir puntos manualmente. Periodo 0, aceleración para periodo 0. Para periodo punto 1, aceleración para ese periodo, etcétera, etcétera. Nosotros ya lo guardamos esa información en un archivo, y entonces ahora le indicamos el nombre y la ruta de ese archivo, haciendo clic en Open. Y estamos en el diplomado, por ahí debe estar guardado el archivo. De tipo texto.
Bueno, aquí me voy a poner detalles. Ah, pues sí está ahí, pero ¿dónde estará? Aquí está, espectros así, ¿sí? Abrir. Ajá. Y entonces ahí ya está tomando el espectro de aceleraciones. Ajá. El espectro de así, los valores, ¿verdad? Ajá. Y aquí están las unidades, metros por segundo al cuadrado. Ujú. Bueno, entonces ahí están todos los puntos que leyó del espectro. Bueno, aquí, pues miren, en la meseta, que es una ordenada constante, pues no es necesario especificar tantos puntos. A lo mejor con especificar el TA y el TB, con eso es más que suficiente, porque tiene la misma ordenada. Ujú. Bueno, entonces ya están ahí los valores. Ujú. Y eh, lo cerramos. Ajá. Luego hacemos clic en definición de la dirección. Ujú. ¿En qué dirección queremos que generen las fuerzas? Pues, pues en dirección X, ¿sí? Ujú. Y de momento es todo. Esto es para una combinación cuadrática, ¿verdad? O la combinación de Newmark. Ahí están los parámetros de Newmark, otra regla de combinación, pero nos vamos con la RSS. SRSS. Ok. Y luego aquí hacemos clic en esta flechita, ¿va? Para que nos tome en cuenta cómo va a ser el espectro. Si ustedes observan, ya lo traza con línea continua, porque hizo una interpolación, ¿verdad? Para obtener más puntos por si los periodos no coinciden con los puntos del espectro, ¿verdad? Bueno, listo. Pues entonces ya tenemos ahí definido, ok. Ajá. Sí, es un análisis espectral y la dirección que activamos fue la dirección X, por eso ya le puso aquí dirección X. Y entonces, pues nos vamos a que calcule. Ujú. Por aquí vamos a ver cuántas ecuaciones tenemos ahora. 42.240 ecuaciones. Ujú. Y el análisis empezó a las 11:30 con 19 segundos. Tiempo estimado de ejecución 6 segundos. Ajá. Ahí está haciendo ya la combinación de modos. 6 segundos, ¿verdad? 6 segundos se tardó en resolver, entre otras cosas, 42.000 este, incógnitas, ¿no? Un sistema de ecuaciones de 42.000 incógnitas. Pues ni nos imaginamos el sistema de ecuaciones, ¿no? 42.000 incógnitas. Y, y, y la velocidad con que trabajó, pues es una velocidad descomunal, ¿no? Porque para resolver en 6 segundos un sistema de ecuaciones, yo, pues a mano con calculadora, pues no nos tardamos, para un sistema de ecuaciones de 2 por 2 pues no nos tardamos eso, a lo mejor de ese orden, ¿no? Pero aquí solo fueron 42.000, entonces son una cantidad de operaciones y decisiones lógicas, muy elevadas, ¿no? No sé si ayer con ustedes comentaba eh, del, del supercómputo, del cómputo de alta velocidad o de alto desempeño. ¿Y qué tiene que ver eso con robot? Bueno, miren, lo podemos aprovechar, ¿verdad? Ahorita que me acordé de ese tipo de cálculo.
ya hizo los cálculos, entonces cerramos. Miren, por ahí en los parámetros, no recuerdo si son parámetros de trabajo, los parámetros del proyecto. Ajá. Por ejemplo, ahí trae un modelador sólido, mallado, modal análisis lineal, digo no lineal, por ahí en alguno trae la opción para, si su máquina tiene varios núcleos, varios procesadores, no, entonces deben ser en parámetros generales. Tools, preferencias generales. A ver si ahí está. A ver, vamos a avanzado. Aquí está, mire. Está, por omisión, tiene activado, ¿no? El procesamiento en paralelo para varios procesadores. Entonces, no todos los programas tienen activadas esta opción, no tanto activados, sino no todos los programas tienen implementada la opción de dividir la carga numérica o la carga matemática en varios procesadores. ¿Qué se logra con esto? Pues un menor tiempo en todo el proceso general, ¿no? Entonces, si no tienen activada esta opción y la estructura es muy grande, pues puede tardarse no 6 segundos, ¿verdad? O no 10 segundos, o no un minuto, puede tardarse varias decenas de minutos. Entonces, es bueno que tengan los programas implementados esta opción para, pues, aprovechar al máximo las capacidades de la computadora que estemos usando, ¿no? Bueno, ya se me perdió el cursor. ¿Dónde andan de la otra pantalla? ¿Sí? Entonces, cancelamos para que no haga ningún cambio. Y ahora pues vamos a ver resultados, ¿no? Resultados del análisis espectral en dirección X, ¿sí? Vamos a pedirle la deformada. Bueno, aquí está exagerando la deformada. Entonces nos vamos a resultados, diagramas para barras, para cambiar la escala. Creo que con ruedita hacia adelante se cambia la escala, ¿no? Entonces, deformación, normalizar, ¿sí? Y ahora sí, ahí tenemos ya los desplazamientos de un análisis modal, considerando, creo que 10 modos o 12 modos, ¿no? Y desde luego que también tenemos los resultados del análisis modal, ¿verdad? Seguimos teniendo los resultados, por ejemplo, del modo 1, ha de estar muy pequeños, normalizamos. Ahí están los resultados del modo 1, ¿verdad? Sí. ¿Qué desplazamientos teníamos en el espectral en dirección X? Y tenemos resultados de acuerdo a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Normalizamos. Ahí está, ¿va? ¿Qué valores de desplazamiento máximo tenemos? A ver, vamos a tablas, ¿no? Tablas de desplazamientos
¿Dónde andan desplazamientos nodales? Ok. Y le decimos que nos dé por el análisis espectral. Ajá. Y por la regla de combinación raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Ajá. Sí. Entonces, para fuerzas laterales en X, pues los desplazamientos máximos se tienen que presentar en X y aquí los vemos, ¿verdad? Tenemos desplazamientos de máximos, creo que 4 centímetros. 5 centímetros. 11 centímetros, ¿verdad? Los desplazamientos máximos en... Ajá. Esos serían los desplazamientos máximos. Ahí están los nudos y la condición de carga en que se presenta y de acuerdo a la regla de combinación. Uh-huh. Resultados, pues creo que nada más, ¿verdad? Bueno, nos regresamos a la pestaña o página de vista. Ahí lo tenemos. Ajá. Y vamos a quitar los desplazamientos. Ningún desplazamiento, aplicamos. Y pues podemos ver desplazamiento de elementos mecánicos en columnas, ¿verdad? Estamos en análisis espectral, NTM y, por ejemplo, momentos en Y. Uh-huh. Ahí tenemos los momentos en Y. Normalizados. A ver, a ver, a ver. Creo que tenemos apoyo articulado. Hay un error. Miren, esa es la justificación de por qué el periodo es tan alto. Sí, me voy a quitar los elementos mecánicos, non aplicar. Uh-huh. Cerramos. Nos vamos vamos a guardar como edificio 6, 10 niveles. Ejemplo 6, apoyos empotrados. ¿Sí? Guardar. Ajá. Y en cualquier condición de carga, miren, vamos a ver los desplazamientos. ¿Sí? Observan ustedes cómo, bueno, aquí como que alcanzamos a apreciar un giro en el nodo. Ajá. Bueno, vamos a quitar los desplazamientos y nos vamos a apoyos. ¿Sí? Y vamos a decirle que son apoyos empotrados porque creo que el que tiene es un apoyo de base. Es más, miren, antes de hacerlo, vamos a pedirle que nos muestre la tabla de apoyos. Uh-huh. Sí, aquí están, miren, los apoyos de tipo base son del 1 al 300, al 39, incrementándose de 2 en 2, es decir, el 1, el 3, 5, 7, los nones, ¿verdad? Que hay desde el 1 hasta el 39. Uh-huh. Y sí, el desplazamiento en X, en Y y en Z está libre, digo, está fijo, ¿no? Fixed, pero las rotaciones están libres.
¿sí? Ujú. Entonces, pues aquí hay que cambiar, ¿verdad? Como aquí lo podemos hacer, ¿verdad? Porque estos valores tienen fondo blanco, entonces aquí podemos decirle que copie, ¿verdad? Botón derecho, o control C, a ver si me deja, y los cambiamos a Fixed, ¿verdad? Control V. Ajá, ¿sí? Entonces ya esos apoyos están empotrados, ya no hubo necesidad. Bueno, no es que haya necesidad, sino lo hicimos por aquí, ¿verdad? Por el cambio de tablas, no por los apoyos, el ambiente gráfico. Nos regresamos al menú View. Ujú. Y ahora sí, ¿verdad? Ya tenemos empotramientos, ¿sí? ¿Qué teníamos que haberlo hecho, hacer para seleccionar gráficamente o hacer el cambio gráficamente en los apoyos? Pues primero, botón derecho, girar un poco, ¿no? Ajá. Luego, botón derecho, seleccionar. Y luego por ventana, seleccionar todos los apoyos, ¿sí? Y luego, ya que está aquí seleccionado Fixed, aplicar. Bueno, pues esos pasos, ¿verdad? Los reducimos a uno solo, haciendo los cambios en la tabla de apoyos. Ujú. Bueno, entonces guardamos, ¿verdad? Y analizamos. Entonces, acuérdense, tenemos desplazamientos máximos de 11 centímetros. Empotrando las columnas en la cimentación, pues los desplazamientos tienen que disminuir. Ajá. Y al ser más rígida la estructura, con menores desplazamientos, pues entonces el periodo también tiene que disminuir. Entonces andábamos en una frecuencia de 0.52. Uh-huh. El inverso de la frecuencia daba aproximadamente 2 segundos. Uh-huh. Listo, ¿verdad? Ya está el semáforo en verde. Entonces, lista 3D. Ajá. Y pues vámonos a las tablas de desplazamientos. ¿Sí? Tablas de desplazamientos. Ahí están los apoyos. Nos vamos al final de la tabla. Ajá. Y ahora los desplazamientos han disminuido a 8 centímetros. ¿Sí? ¿Por qué nos pone el 8 sin cifras decimales? Bueno, porque así ha de estar en la configuración, ¿verdad? En otros desplazamientos en centímetros sin cifras después, sin dígitos después del punto, vamos a aumentarlo por lo menos a 1, ¿verdad? Ok. Y entonces pues ya tenemos ahí, en realidad no era 8, a 7.6. Uh-huh. Entonces de 11 a 7.6 por empotrar las columnas en la base. Y ahora, ¿dónde anda el periodo? Bueno, lo estuvimos viendo de manera gráfica. Voy a cerrar esta ventana, pero también tenemos las tablas, ¿verdad? Los valores en forma tabular. Entonces, por aquí los buscamos. ¿Dónde anda? Aquí está el resultado del análisis modal. Ok. Ajá. Sí.
Entonces, extensión de carga, no, vamos a decirle de la carga, ahí está. Sí, entonces ahora el modo 1 tiene un periodo de 1.47 segundos. Ajá. Su frecuencia aumentó. Si la frecuencia aumenta, el periodo disminuye. Tiene que haber disminuido porque encontramos las columnas de la base. Entonces aquí está la tabla de periodos. Luego, observen ustedes que hay una columna que es la donde dice masa NX actual en por ciento. Sí. Y masa y así por columna que es Y. Observen ustedes que algunos valores están en cero y otros tienen valor diferente de cero. Por ejemplo, el primer modo tiene valor en Y y en X no. Quiere decir que el primer modo, el modo dominante está en Y y contribuye en un 85% a la respuesta de la estructura. Ajá. Sí. Luego el modo 2 contribuye en X y no contribuye en Y. Y luego el modo 3 no tiene ninguna contribución en X ni en Y. Entonces ese es un modo de torsión. Los modos de torsión generan fuerzas en una o desplazamientos en una dirección y en la otra. Entonces no hay contribución del efecto de torsión, ¿verdad? De ese modo. El 4 tiene participación en Y con un 9%, 9,9. El quinto en X con un 10.17, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, antes, en la tercera columna, nos va poniendo la suma acumulada. Y vemos que con 10 modos llegamos a un 95% en X y a un 98, casi 99% en Y. Bueno, la estructura tiene más modos de vibrar, tiene más modos superiores, ¿no? Pero esos modos superiores lo que estamos viendo es que contribuyen muy poco a la respuesta, porque para llegar al 100%, pues ya que nos falta un poco más del 4% en una dirección y un poco más del 2%, del 1%, ¿verdad? En la otra dirección. Bueno, aquí los reglamentos especifican que mínimo se debe llegar a un 90% de la masa activa, de la masa de la estructura o del peso de la estructura. O sea, los modos tienen que mover por lo menos al 90% de la masa para calcular esas fuerzas. Si no se mueve el 90% de esa masa, entonces hay que considerar más modos. Esos modos pues van a mover más masa y vamos a llegar, si no al 100% de la respuesta, reglamentariamente tenemos que llegar al 90%. Entonces, en este caso, con 10 modos es más que suficiente, ¿verdad? Para fines reglamentarios. Ahora, para llegar al 100% de la respuesta, pues tendríamos que pedirle más modos, hasta llegar al número de modos total, y entonces, pues ahí nos dará la respuesta, el 100% de la respuesta. Bueno, entonces los cambios son correctos y ahora pues lo que tenemos que hacer es definir el análisis espectral en la otra dirección, ¿no? Entonces vámonos a la pestaña de vista y pues es repetir, ¿verdad? Repetir el análisis, pero para la otra dirección. A ver, vamos a ver si podemos copiar. A lo mejor podemos copiar, miren, vamos a ver en tablas. A ver si tenemos la tabla. Ahí sí, eso ya sí ya no me acuerdo, ¿eh? Si está la tabla de los tipos de análisis.
Está en la tabla de combinaciones. No. No, no está por aquí. Está en las cargas, pero... A ver, voy a activar combinaciones. No, no aparece en combinaciones. No hemos hecho combinaciones, de hecho. A ver, aquí en cargas, pues no aparecen. No aparece el análisis modal. Ajá. A ver. No. Bueno, entonces, pues a mano, ¿verdad? Bueno, entonces una nueva condición de carga espectral. Ajá. Ok. Ujú. Ya está el espectro. Nos vamos a definir el espectro. Un nombre del espectro. Lo podemos haber seleccionado de acá, miren. A ver, cerramos. Es que ya definimos el espectro. Porque aquí al parecer lo está volviendo a pedir así. Lo que tendríamos que pedir, a ver, puntos, abrir, no lo encuentro. Aquí está. Ujú. No apareció. Periodo de aceleración. Ya está bien, ya apareció ahí. Voy a borrar el segundo. Borramos. A ver, ahí está el primero, ¿no? Velocidad de aceleración. Entonces, aquí están los puntos. Sí, aquí le decimos que lo tome y cambiamos la dirección. Ahora no va a ser X, ¿verdad? Va a ser Y. Ok. Y ok. Ajá. Sí. Aquí me generó otra. En el X y algo le puse mal. Entonces esta la borramos. Sí. Entonces queda la 6 espectral en X y la 8 espectral en Y. O sea, así son sacados espectral en dirección Y. Así, una de las direcciones Y, no sé qué ha borrado otro, ¿ah? Y la definición del espectro, pues ahí tenemos los puntos, las ordenadas están correctas, arriba la forma también,
Y creo que está todo bien, ¿no? Ok, ok. Ujú. Y que calcule. Bueno, también un comentario importante, ¿verdad? Nosotros, nosotros estamos usando para diseño un espectro reducido, ¿sí? Estamos usando un espectro reducido, ¿verdad? Aquí tenemos una reducción. Ajá, sí. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues lo voy a escribir aquí, ¿no? Ujú. Entonces, que en realidad esta es la fuerza de diseño y esta es la fuerza real, entre comillas, ¿no? Ujú. Entonces, con esa fuerza de diseño, ¿verdad? Nosotros diseñamos la viga y determinamos la cantidad de acero, ¿verdad? O la columna para soportar carga axial, flexión en una dirección, flexión en la otra, y determinamos la cantidad de acero, ¿verdad?, que lleva la columna. Ujú. Pero las diseñamos para una fuerza menor que la real, que la fuerza real, ¿verdad?, entre comillas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que empieza a actuar la fuerza, ¿verdad? La estructura se desplaza, pero cuando llega a la fuerza de diseño, pues ahí el acero empieza a fluir, ¿verdad? Y se queda así. Ajá. Entonces, ¿qué desplazamientos va a tener la estructura? Pues la estructura no va a tener este desplazamiento, ¿verdad? Este es el desplazamiento elástico con fuerzas reducidas, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cómo calcular este desplazamiento? Ujú. Bueno, no este desplazamiento, el desplazamiento correspondiente a la fuerza real. Bueno, si la estructura se siguiera conservando elásticamente, aquí vendría la fuerza real, ajá, y aquí tendríamos el desplazamiento real. Entonces, aquí tenemos un factor de reducción, ¿verdad? Factor de reducción. Ujú. Entonces, para obtener el desplazamiento real, pues lo que hacemos es ese factor de reducción, se lo aplicamos al desplazamiento elástico, ¿verdad? Ujú. Esa es una opción. O la otra es, y con ese desplazamiento real, hacer la revisión por desplazamientos, ¿no? Ese desplazamiento real tiene que ser menor o igual que el desplazamiento permisible. Ujú. O la otra opción, o emplear
unas fuerzas para revisión de desplazamientos, lo que se conoce como espectro de servicio. O para revisión de desplazamientos. Bueno, entonces, ¿de cuánto fue esa reducción? Creo que fue aquí de 1,75, ¿verdad? Entonces, nuestro desplazamiento real en la azotea, ¿verdad? El desplazamiento real es 1,75 veces el desplazamiento del análisis o el elástico, ¿no? O con fuerzas reducidas, ¿sí? Entonces es 1,75, ¿qué? Por 8, aproximadamente. ¿Cuánto nos da esto? Como 8 y 6, 14 centímetros, ¿ah? Esto tiene que ser menor o igual que el desplazamiento permisible. El desplazamiento permisible está en el reglamento A, reglamento de construcciones de la Ciudad de México. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a checar los resultados. Ya cerramos el semáforo verde. Vamos a checar los resultados de reacciones. Tiene que haber reacciones en la otra dirección. Entonces, del análisis espectral en la dirección Y, de acuerdo a la raíz cuadrada de los números cuadrados. Aquí estamos viendo que lo que está generando fuerzas en Y, y este es el cortante de la base de la suma de fuerzas. Sí, 1789.7. Entonces, efectivamente, si se generaron fuerzas en D, fuerzas en X son muy bajas, ¿verdad? Si le medimos aquí la reacción por espectral en X, pues ahora sí bien, ¿verdad? Las fuerzas en X. Aquí las tenemos. La suma de fuerzas de X es importante en la base de 1621. Y vemos que es correcto, ¿no? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Aquí terminaría la parte del análisis, ¿sí? Ahora viene la parte del diseño. ¿No hay dudas? Ingeniero, Sí. Sí, adelante, te escucho. cuando hicimos la relación de C entre Amax, Sí. ¿eso qué indica? ¿Qué tan grande o qué tan el factor, bueno, el resultado sea? Miren, ese factor puede oscilar desde 1,5, 1,7 hasta 3 o 4, o quizá un valor un poco más. Pero ¿eso qué indicaría? Si es mayor, ¿qué indica? O si es menor, ¿qué indica? Pues, ¿qué indica? Que la estructura es capaz de, por aquí lo puse, ¿verdad? No. Una de las razones puede ser aquí, ¿verdad? Aquí está en esta gráfica. ¿Sí? Si nosotros aseguramos un comportamiento dúctil, ¿sí? Aquí pudiera ser
perdón, en la viga o en la columna, ¿no? Bueno, y en la estructura. En la viga se le conoce como ductilidad de la sección, ¿no? Si hacemos un análisis momento, curvatura de la viga, vamos a obtener algo así, ¿sí? Entonces, esta es una medida de la ductilidad. Ujú. Entonces, por ejemplo, un Q de 1 es que la estructura se trabajara solamente en el rango elástico sin deformación permanente. Un Q de 2 quiere decir que tenemos aquí tenemos la curvatura de fluencia y aquí tenemos la curvatura máxima, ¿no? Entonces, si dividimos la curvatura máxima entre la curvatura de fluencia, nos da esa ductilidad de curvatura. Entonces, si nosotros evitamos fallas de pandeo en las barras de refuerzo, si confinamos muy bien con estribos, pues entonces le damos más capacidad de deformación a la viga y la viga puede desarrollar una ductilidad pues, de 6, 8, etcétera, ¿va? Eso es en la sección. Ahora, ya todas las vigas y columnas, formando parte de la estructura, pues también, ¿verdad? Algunas fluyen, otras no tanto. E igual aquí nosotros pudiéramos tener algo así como aquí sería el punto para Q igual a 2, aquí sería el punto como para Q igual a 4. Otros reglamentos permitían, bueno, el reglamento del 76, creo que hasta el 87 creo que permitía usar valores de Q igual a 6. Hoy en día, sin hacer un diseño muy sofisticado, podemos usar Q igual a 2 o, o las secciones y la estructura puede desarrollar este factor de comportamiento sísmico, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a SACID, fíjense, aquí el coeficiente sísmico es bueno, aquí está de punto, no sé si cambió o qué pasó, pero aquí está de punto 76 entre punto 15. Aquí hay una reducción muy grande, ¿no? Sí. Ah, sí, porque le cambiamos a 2. Hace rato era con 1, ¿no? Con 1 y con 1. Sí, había sido con uno. Sí, con 1. Entonces, punto 437, punto 768 entre punto 437 nos daba ese 1.75, ¿no? Entonces, si tenemos más ductilidad, hay más reducción, ¿no? Con Q de 2, fíjense cómo reduce. Con Q de 3 y con Q, hasta con Q de 4, ¿no? Hay una gran reducción de fuerzas. Pero para que en las secciones y en la estructura se desarrolle Q de 4, pues hay que tomar precauciones, pues bastante fuertes, ¿no? Porque no nada más las secciones no deben de fallar, sino las conexiones deben de comportarse bien para que se permita la incursión en el rango inelástico. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí de cuánto fue la reducción de punto 761 a punto 14. Han de ser como más de 5 veces, ¿no? ¿Cuánto les da por ahí con la calculadora? Ahora,
no solamente el factor de comportamiento sísmico influye, ¿sí? Si la estructura es muy irregular, punto 7, bueno, ya no hay tanta reducción, ¿verdad? Ya no se alcanza a desarrollar toda la ductilidad. Y si no es tan hiperestática, ¿verdad? Punto 8, ahí tendríamos una reducción menor, ¿verdad? Punto 764 a punto 243. Ajá. ¿Sí quedó claro esa parte de cuánto puede reducirse? Sí, gracias. Ya vi Ajá. que son varios factores, no nada más como que el Sí, no lugar. nada más es el comportamiento sísmico Q relacionada directamente con la ductilidad o principalmente con la ductilidad de las secciones sobre todo de vigas, ¿verdad? Pues es el que más influye, pero los otros también, un poquito menos, pero sí influyen, ¿no? Ajá. Sí, muchas Sí. gracias. Lo, lo importante es que, bueno, lo más conveniente es que la estructura sea regular, un factor de 1. Que el comportamiento sísmico, bueno, pues no le demandemos tanta capacidad de deformación a las vigas, puede ser con 2, ¿sí? Y que el factor de hiperestaticidad sea alto, ¿no? Eso sería lo más conveniente. Y ahí tendríamos pues una reducción de 0.761 a 0.15, 5 veces, ¿no? Sí, Pero ahí está incluida también la sobreresistencia, ¿eh? O sea, están muchas cosas ahí, ¿sí? Ahora, nosotros podemos obtener estos valores del espectro de diseño aplicando las ecuaciones que vienen en la norma de sismo. Ajá. En la norma de sismo vienen las ecuaciones de la rama ascendente, de la meseta y de la rama descendente, tanto para el espectro elástico como para el espectro inelástico de diseño. Entonces, pues da lo mismo, bueno, prácticamente da lo mismo, ¿no? Ujú. ok, Muy bien. gracias. ¿Alguna otra duda por ahí? Bueno, entonces ahora nos vamos a la parte de diseño. En la parte de diseño, antes de entrar a los comandos de diseño, pues tenemos que especificar qué combinaciones vamos a usar para el diseño. Entonces nos vamos a cargas y puede hacer combinaciones automáticas, pero de acuerdo al reglamento seleccionado o al reglamento que le indiquemos. Pero pues son reglamentos extranjeros, cuando mucho traerá algunos reglamentos de Estados Unidos, ¿no? Y creo que trae uno que otro de Sudamérica. Entonces lo más conveniente es que hagamos las combinaciones manuales. Ajá. Combinación número 7. Y aquí se especifica para qué la queremos. ULS es Ultimate Load State, estado límite último, o sea, para resistencia. Y también hay, no, pero a ver, déjame ver, es que las abreviaciones no me las sé. Es ULS, es Service, sí, Service Limit State, entonces sí es Ultimate. Este es para resistencia. Y la combinación 1, bueno, pues aquí para que a nosotros nos diga algo, pues va a ser el factor de carga para cargas gravitacionales 1.3 del peso propio más 1.3 de la sobrecarga muerta y más 1.3 de la carga viva máxima. Sí, ok. Va a desligar los resultados. Sí. Y entonces aquí lo que pusimos como título, pues lo ponemos para que calcule las fuerzas, ¿no? Entonces sería 1.3 del peso propio. Ajá. Luego 1.3 de la sobrecarga muerta.
y 1.5 de la carga viva máxima. Ajá. Aplicamos y otra combinación. La combinación 2 sería la combinación de acciones gravitacionales y sísmicas. 1.1, el peso propio más la sobrecarga muerta más la carga viva accidental más el 100% del sismo en X ,100% del sismo en X más el 30% del sismo en Y. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces 1.1 del peso propio, 1.1 de la sobrecarga muerta, 1.1 de la carga viva reducida, 1.1 del espectral en X y 1.1 por el 30% sería 0.33 de Y. Ajá. Aplicamos y uno nuevo. La combinación 3, pues nada más vamos a hacer dos combinaciones, ¿verdad? Uno con sismo. 1.1 del peso propio más la sobrecarga muerta más la carga viva accidental más, ahora es el 100% del sismo en X, no en Y, ¿verdad? En Y más el 30% del sismo en X. ¿Sí? Y entonces 1.1 del peso propio, 1.1 de la sobrecarga muerta, 1.1 de la carga viva reducida, ahora es 1.1 del sismo en y 0.33 del sismo en X. ¿Sí? Aplicamos y cerramos. Ajá. Y entonces aquí ya están, ¿verdad? La combinación 1, la 2 y la 3. Ajá. Faltarían más combinaciones cambiando signos de las fuerzas sísmicas, más menos, y además permutando, ¿no? El sismo en X con el sismo en Y, es decir, el 30 y el 100. Se generan en total 8 condiciones de carga con sismo, ¿no? Pero pues como ya no tenemos tanto tiempo, vamos a dejarlas así. Ajá. Entonces, vamos a guardar. Dice, para archivos de más de 100 megas, se recomienda guardar los resultados en un archivo externo RTE. ¿Y quiere que los resultados se guarden en ese archivo? Pues sí. Bueno, como ejercicio así de investigación y de uso del programa, búsquenle cómo modificar las secciones, ¿verdad? Porque para columnas solamente definimos una sección, entonces habría que definir
las otras dos secciones de columnas y luego asignárselas al modelo. No es tan difícil. Yo creo que sí lo pueden hacer, ¿no? Bueno, entonces vamos a calcular. Bueno, ¿saben qué? Vamos a de una vez a modificar los parámetros de diseño, porque hasta ahorita solamente hemos hecho hincapié en la parte del análisis, pero vamos al diseño. Entonces, códigos de diseño para cargas. Sí, miren, está el BS. Para concreto no tiene el programa las normas técnicas, tiene pues el ACI, que lo usan en muchos estados de la parte norte de nuestro país, ¿verdad? En la parte central y sur, pues usan más las normas técnicas de la Ciudad de México, ajá, para diseño de concreto, acero, etcétera. Entonces aquí pues hay que cambiarle a que use el ACI, ¿verdad? Porque si no está usando el británico, cancel. Entonces ese cambio lo hacemos, perdón, en parámetros globales, tools, preferencias globales. Ajá. Nos vamos, bueno, idiomas, Estados Unidos, parámetros generales, parámetros. Ah, no, perdón, aquí ya seleccionamos, aquí seleccionamos el lenguaje o la región, ¿sí? Aceptamos. Y ahora aquí en parámetros, ya checamos ahí que está la región de Estados Unidos. Ahora, código de diseño. Para estructura de acero, bueno, pues aquí tendríamos que decirle que use definido por el usuario. Es que sigue estando. Inclusive para estructuras de concreto, a ver más. Ahorita lo que nos interesa es la de concreto. Aquí está, miren. El ACI 31814 métrico e imperial. Aquí está. Vamos a seleccionar el imperial, ¿no? Libra y pie. ¿Sí? Entonces seleccionamos y lo pasamos acá. Ajá, ok. Y por ahí tienen ustedes para algunos ejemplos en acero, entonces algo similar, ¿no? ICE 360, el código unificado 36016, lo pasamos, ok, y lo seleccionamos. Lo mismo para conexiones de acero, más, a ver si ya trae el ISC, porque no lo traía, miren, no, esta versión no sigue sin él. A ver si ustedes pueden seleccionar para conexiones el ISC 360. Ajá. Conexiones, ¿está bien? Conexiones. Ok. Bueno, entonces aquí lo importante para este ejemplo es que seleccionemos el ACI 31814 para estructuras de concreto. Vamos a guardar las preferencias del proyecto. Concreto 250, ACI, ¿verdad? Vamos a ponerle así, guardar. Ya nos pasamos de caracteres. Diplomado BIM 3 2021, ISC, concreto. Bueno, vamos a quitarle ahí ISC, ACI. Guardamos, ¿no?
Más de 30 caracteres. Sí, ya los conté y son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, son 22. Es que acá no lo actualiza. Ahí, ACI. Oh, ahora sí. Ok. Dice que está cambiando el reglamento, pues le decimos que sí. Ahora sí. Vámonos al diseño, ¿verdad? Diseño, pues aquí vienen, digámoslo así, 3 bloques, ¿no? Uno para acero, que es el primero, los primeros 3 comandos, luego 2 para madera y 4 para concreto. Y de estas últimas opciones, 3 calculan el acero, ¿verdad? Porque dice refuerzo requerido, refuerzo requerido, refuerzo requerido. Y el otro es refuerzo que vamos a proporcionar, ¿no? Que nosotros propondríamos, pues mejor que lo calcule, ¿no? Los parámetros del código, el primero se va directamente al diseño. El segundo nos permite checar los parámetros. Vámonos por cuestiones de tiempo a aceptar los parámetros. Ya vimos que debe estar tomando el reglamento y si no, ahorita en el diseño no lo va a decir. Entonces nos vamos a la primera. Refuerzo requerido de columnas y vigas. Luego viene también el refuerzo requerido de losas y muros, vigas y columnas. Perdón, se me olvidó seleccionar que sí. Bueno, a ver aquí, creo que aquí checamos cálculos de acuerdo al ACI, diseño, barras todas, eh, combinaciones para el estado límite de último o de resistencia. Hago clic y selecciono las combinaciones, ¿no? Aquí están los casos simples, a la derecha están las combinaciones y entonces ya sea arrastrando o seleccionamos todos y los pasamos arriba. Ok. ¿Cuántas secciones de cálculo queremos en cada viga? Aquí está poniendo 5 puntos. Pues a lo mejor en una viga de 4 o 5 metros pudiera ser suficiente, ¿no? Calcular secciones a cada metro, pero en una viga de 8 o 10 metros a lo mejor nos quedamos cortos y no capturamos el momento máximo, ¿no? Entonces le podemos decir mejor que las secciones sean a cada medio metro, ¿no? 0.5. Si la viga tiene 4 metros, pues calcula desde 0.5, 1 hasta 4. Si tiene 6 metros, pues está igual, ¿no? Entonces aquí es independiente de la longitud. Y entonces aquí bueno, aquí hay otras ventanas que nos está indicando las propiedades de las secciones, ¿sí? Qué material tienen y qué tipo de sección es. Es una columna de concreto reforzado, debe de haber vigas, ahí checamos el material, o nos permite checar el material, las dimensiones de la sección, bueno, a través del nombre. Y entonces ya que seleccionamos, ya que introducimos o definimos la información de la ventana, pues simple y sencillamente le decimos que calcule. Entonces se agarra a calcular todas las barras, ¿verdad? Porque aquí dijimos que calculara todo. Le podemos pedir que calcule nada más algunas vigas o columnas de planta baja o de algunos niveles, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ir haciendo el cálculo, pues poco a poco, verificando el cálculo, o como lo hicimos ahorita, de una vez para todos, ¿no?
Al terminar el cálculo, pues se va a llenar la ventana de la izquierda, ¿no? Que ahorita no tiene información. Y vamos adelantándole, dice, nos va a dar la barra y la posición. ¿Qué es la posición? Pues es la sección de acuerdo a los datos que dimos, ¿no? La viga 28 en a 0.5 metros, a 1 metro, etcétera. Y cuánto acero requiere arriba, cuánto acero requiere abajo, ¿sí? No, perdón. Sí, cuánto acero requiere arriba en milímetros cuadrados. ¿Y cuál es su distribución? ¿Cuántas barras de refuerzo, no? ¿Sí? Y luego lo mismo para el acero abajo. ¿Qué cantidad de acero y cuánta, y cómo está la distribución en barras? ¿Sí? Bueno. Aquí el reporte de cálculo que nos dice que la mayoría de las barras están correctas, algunas tienen algún mensaje de advertencia y otras contienen errores. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a cerrar. Ajá. Y vamos a revisar la tabla de resultados del diseño. Ajá. Caray, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó la tabla? Aquí, clic. Por ahí se había escondido. Se escondió atrás. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, la barra 21. Clic sobre la barra 21. A la derecha veo que se trata de una viga de 40 por 100. Uh-huh. Y aquí veo el acero que requiere. Ajá. Por ejemplo, ¿dónde me da el máximo? Pues en los extremos, ¿no? En los extremos, al inicio de la barra me da 11 del número 8. Ajá. Arriba. Y abajo, 2 del número 8. Ahora, ese sería para momento negativo, ¿no? Para momento positivo, abajo da 4 del 8 y arriba 2 del 8, ¿sí? Y como ven ustedes, pues fue calculando a punto 3 es el paño, por ahí debe de haber una columna creo que de 60, la mitad son 30, entonces empieza con punto 30, le incrementa punto 5, etcétera, etcétera, para cubrir toda la longitud. Y luego, después a la última columna viene el refuerzo por cortante, ¿verdad? Sí. Dos estribos del media, ¿sí? Estribos de 2 ramas, perdón, de 2 ramas de media, van 16 a cada 18, ¿sí? Con una separación de 18. Entonces, 16 estribos separados 18 centímetros. Y luego le siguen, 12 estribos con una separación de 25. Y finalmente 16 estribos con una separación de 18. ¿Sí? ¿Sí quedó claro ahí? Y así se va, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es la barra 22, estribos de 2 ramas de media. 11, inicia con 11 estribos con una separación de 25. Luego 2 estribos también de 25. Y al final los cierra, ¿verdad? 16 estribos con una separación de 18. Uh-huh. Entonces, esa es la... por ahí están las barras que no pasan, ¿no?
No pasan por cortante porque aquí no pone el refuerzo por cortante, ¿verdad? Sí. ¿Qué barra es esta, por ejemplo? 38, es la 37. Es una barra de 40%. Es una viga principal. Ajá. Es la barra 37. Bueno, habría que localizarla, ¿no? Sí. Columnas. Vamos a ver. Estamos en BIMS, información de vigas. Ajá. Columnas. Ujú. Refuerzo requerido en la dirección B. Ajá. Refuerzo requerido en la dirección H. Distribución del acero requerido, ¿verdad? 18 de pulgada más 24 de pulgada. Ajá. Y estribos de dos ramas del número 4, 15 estribos a cada 28. Ajá. Ahí está la separación. ¿De acuerdo? Y así para las barras, todas las columnas. Ajá. Todas las columnas, vamos a ver si alguna no pasa. Ahora, si ustedes están observando, las varillas que está usando son de pulgada. Ujú. Bueno, esa parámetro está tomado o está especificado por acá en donde no entramos, ¿verdad? Es en parámetros de cálculo. Aquí se especifican qué diámetros vamos a usar para vigas, el diámetro mínimo, el diámetro máximo, igual para columnas, los recubrimientos, las separaciones máximas, separaciones mínimas. Sí es, bueno, se lleva tiempo, no es difícil, ¿verdad? Recordando el reglamento y recordando algunos criterios prácticos, pues ya se llena esa información, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí? De la parte de diseño, pues es relativamente sencillo, ¿no? El diseño de... Parece ser que el problema está en vigas, ¿verdad? No tanto en columnas. Por ahí hay algunas vigas, escasas o con algún problemita. Ujú. Entonces, ¿no hay dudas? También da el diseño de losa. Sí, sí, sí. Por aquí anda diseño de muros y losas. Y es algo similar, ¿verdad? Hay que... caray. Ya está. Ahí. Ajá. Sí. Mm, Entonces, lista de paneles a calcular. Aquí ya puso todas las losas. Ajá. Eh, el estado límite, los mismos que especificamos para vigas, ¿verdad? Las combinaciones de cargas. Ya hay varios métodos de cálculo, ¿no? Ujú. Métodos analíticos, que es basado en el elemento finito. Otro método de aquí de estos autores. Y método de los momentos equivalentes. Vamos a seguir con el analítico, ¿no? Ujú. Muy bien, entonces, que calcule. Por ahí hay algunos problemitas, ¿verdad? En los paneles.
Dice, las dimensiones de la sección son pequeñas, son muy pequeñas para el panel número 64. Parece ser que hay que aumentar el tamaño. Bueno, aquí tendríamos que sí checar los recubrimientos mínimos. A lo mejor, como el recubrimiento que se está dando es elevado, no, el espesor no alcanza a cubrir, ¿no? Entonces sí, aquí tendríamos que checar un poquito más la parte de las especificaciones, opciones, parámetros de cálculo. ¿Sí? Aquí trae un grupo de parámetros de cálculo. Doble clic y nos permite ver, ¿no? De acuerdo a código, el concreto, pues el que trae los elementos, ¿no? Concreto de 250, concreto de 300, de lo que traiga. Refuerzo longitudinal. Base de datos de barras. Aquí habría que cambiar a la base de datos de materiales de, pues, ACI. Ah, no, pero este es acero. Sí, está bien, acero longitudinal. Acero transversal. Resistencia 4200. Este también es de 4200. Tipo de refuerzos en barras, el mismo tipo para ambas direcciones. Sí. Recubrimiento libre, de 1 a la barra, pues aquí tendrían que ser 3 centímetros y al eje. Bueno, aquí es lo mínimo para ACI. Refuerzo transversal, número de refuerzos de secciones en la barra, 3 claros por barra, número de ramas del estribo, 2, espaciamiento modularidad en el desplazamiento, 3, que nada más nos mande 3 separaciones, una al centro y otra en cada extremo, estribos verticales. Pues está bien esas. En forma de notas tendríamos esto, ¿no? Bueno, no sé si sea algún cambio de la versión 21, por lo cual nos esté dando esos errores. A ver, otra vez le voy a pedir. No, sí, sigue. Sí, las unidades del panel deben estar bien, ¿no? De 10 centímetros, porque creo que checamos las cargas. ¿Y no podría ser también que está tomando las varillas del número 8 para el uso? No, porque el espesor, es que le estamos dando 3 centímetros de espesor, más la de 8 son 2,5, son 2, 8 y 2. Digo, 3 más 2, 5. Ah, sí, 5 y 5 de arriba, 10, puede ser, fíjense. Bueno, a ver, vamos a otra vez
A ver, es diseño. Parámetros del código. Bueno, aquí se definen otras características. No, pues eso está. Diseño. Este es de las vigas y de las losas, digo, de las columnas. Pues no, aparentemente no tenemos. Porque sí son 64. A ver, a menos, vamos a cambiarle aquí. Vamos a borrar y vamos a decirle que calcule todos los que son. Sí, pues creo que está bien. Bueno, aquí ya le moví. No, sigue, Mark. Sí estaban bien los seleccionados los paneles. Sí. Bueno, lo checo, ¿no? Lo checo y, y lo comentamos, ¿no? La vez que nos veamos. Ajá. Bueno, entonces, estábamos en qué diseño de vigas. Ajá. Vamos a volver a calcular, aunque ya estaban calculadas, pero vamos a volver a calcularlas. Porque los resultados numéricos que vemos en esa tabla de la izquierda están disponibles de manera gráfica y es el resultado o es un resultado parecido al que va a dar Revit. Ajá. Ahorita lo vamos a ver aquí en Robot. Ajá. Es decir, nos va a mostrar pues la viga como extruida, ¿verdad? En formato como transparente y dentro de la viga pues va a dibujar las barras de refuerzo longitudinal, arriba y abajo para vigas, los estribos con sus separaciones. Ajá. En el caso de columnas, pues igual, dibujan el acero longitudinal para cada barra, en cada marco, etcétera, etcétera. Sí, y esos resultados pues están disponibles y van a ser tomados, si así lo queremos, por Revit, y ya en Revit pues podemos trabajar el modelo físico para la cuantificación, para generar planos, cortes, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú.
Sí, bueno, también trae bueno, ya les había comentado, ¿verdad? Del refuerzo, proporcionar, refuerzo proporcionado. Aquí en esta ventana gráfica vamos a seleccionar todos los elementos y nos vamos a ir a resultados, no, perdón, diseño, y refuerzo proporcional. Ajá. ¿Qué combinaciones vamos a usar? Ya están aquí seleccionadas, ¿verdad? Ok. Órale. A ver, creo que por ahí tengo una ventana abierta. Ah, no la veo. Bueno, esta es la del espectro. Este es el SACID. Voy a estar cerrando ventanas. No, pero sí está trabajando. En la parte izquierda dice, por favor, espere y está cargando un porcentaje. Ah, sí es cierto, ¿verdad? En la parte izquierda, sí está. Sí. No la había visto. Pues sí, nuestro edificio son 10 niveles, son varias ejes de columnas, también de traves. Ajá. A lo mejor pusimos mucho, cada 50 centímetros, ¿no? Pero en fin. Aquí en todos estos procesos, pues se ve la robustez o la debilidad del equipo de cómputo que estemos usando, ¿no? Porque pues nos dan o nos mencionan que la marca del procesador, que los núcleos, que la memoria, que el caché y quién sabe tantas cosas, pero pues aquí es donde se ve, ¿no? Realmente cuál es el desempeño con usando este tipo de herramientas, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí apenas va. Ah, no, ya va en el 48%. A ver, déjeme ver si ya terminó de WeTransfer de mandarles el video 7. Ah, pues ya ahorita les voy a mandar el último video del curso de Stat Pro. Ingeniero, ¿y qué software utiliza el Sí. análisis y diseño con normativa mexicana? ¿Qué utiliza? ¿Quién sí lo tiene? Ah, pues el programa del ingeniero Gerardo Corona, que se llama Eco GCL, acaba de cambiar un poquito, pero el Eco sigue, esa parte del nombre sigue vigente, que se llama Estructuras de Concreto. Pues es un programa desarrollado por el ingeniero Gerardo Corona. Él reside o radica en Puebla y está pegado 100% a la normativa mexicana. Para la parte de concreto está enfocado hacia estructura de concreto, aunque se pueden modelar elementos de acero. Creo que ya también diseña los elementos de acero. Pues sí tiene muchas ventajas, principalmente esa. Tiene algunas desventajas cuando trabaja uno con modelos muy grandes, modelos muy irregulares y sobre todo que tienen muros y losas, porque hoy en día la modelación aceptada para muros y losas
pues es el elemento finito, ¿no? Está 100% aceptado. Si uno usa otro tipo de elementos, por ejemplo, los muros, usar un elemento panel que va desde de piso a techo, pues es una modelación aproximada y es la modelación que hace el ingeniero Gerardo Corona, a menos que en la última versión haya cambiado, ¿no? Claro, no trae muchos tipos de análisis, el paso a paso, el push-over y otros análisis, pero digamos que la mayoría de los análisis que tenemos disponibles, pues por el reglamento o los más usados en la práctica los trae. Luego el otro programa que también ya se apega a la normativa es SAP 2000 y ETABS, la versión 18, ya tiene incorporadas las normas técnicas 2017, que es el que íbamos a usar, pero pues ya casi es la una y todavía no termina de generar, bueno, aquí mi máquina todavía no termina de generar toda la información. Pues yo creo que les voy a enviar, también he impartido cursos de tabs, entonces les voy a enviar pues unos videos para que los vayan viendo para el curso de tabs, para la parte de tabs, y pues sí, vamos a programar, por lo menos les decía, una sesión pues para que nos reconozcamos, ¿verdad? Y sobre todo para aclarar algunas dudas, y ahí podemos ver un ejemplito. Voy a buscar algún ejemplo pequeño. Creo que fue mucho para el curso, ¿no? Bueno, ya llevamos aquí un buen rato. Entonces creo que ya terminó. Ya puso aquí esta ventana. Ay, no me digan que al darle OK va a volver a empezar, no creo. Bueno, es copiar enlace. Ahorita le estoy poniendo en el grupo la última descarga para... que sea el teléfono. Ahora con eso, ¿no? Se abrió una ventana y quién sabe qué está buscando. No, pues esto. Creo que ya va. No, todavía sigue trabajando. ¿Ya alguno de ustedes su máquina ya terminó? Estamos igual. No, Sí, es que creo que fue mucho. A lo mejor con haber seleccionado un piso, pues era más que suficiente para fines del ejemplo. Como ven ustedes, hay tres ventanas, ¿no? En el área de trabajo hay dos que tienen fondo gris y luego hay una ventana flotante que dice refuerzo proporcionado para elementos de concreto reforzado, que tiene fondo blanco. Es una ventana pequeña que está en la parte superior izquierda del monitor. Una vez que terminamos, vamos a ocultar una de las ventanas, la de arriba, ¿sí? Y nos va a mostrar, pues, a los elementos con su armado después de haberlo seleccionado en el explorador, ya sea por piso, por marco, por